Bueno, y queremos seguir profundizando en esta máxima tensión que se ha vuelto a posicionar en Medio Oriente, este nuevo conflicto que se ha agudizado entre Israel y el grupo libanés Hezbollah y que ya tiene cerca de 500 personas fallecidas con los ataques que hoy día se han provocado por parte del ejército israelí, que ha realizado más de 1000 operaciones para acabar con este grupo radical en medio también de una cruenta guerra, ¿no? Como ha sido la situación entre Israel y el grupo Hamas. Bueno, queremos detallar esto y para eso tomamos contacto con Guillermo Holzman, analista político internacional de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, esta es tu casa. Muchas gracias por estar aquí en Mega Noticias Mundo. ¿Qué tal, Pablo? Un agrado saludarte como siempre y muy contento después de estas fiestas patrioteras de esta semana acá en Chile, que no es lo mismo en otros países como bien han señalado. Totalmente. Bueno, acá fueron varios días, pero también estuvimos muy atentos porque todo este conflicto comienza a fraguarse. De hecho, justo cuando estábamos en medio de estas mismas celebraciones, con estas explosiones que hubo en unos comunicadores, dispositivos ahí en el Líbano, se presume que habría sido un ataque, casi un caballo de Troya de Israel, que habría puesto explosivos en estos aparatos para hacerlos detonar en un determinado momento, que provocó finalmente el deceso de varias personas en esta nación árabe y que ha provocado ahora la respuesta por parte de este grupo libanés que es Hezbollah. ¿Cuál es tu primera apreciación de lo que estamos viendo el día de hoy, donde para mí es quizás uno de los mayores enfrentamientos entre ambos bandos en las últimas décadas, ¿no? Efectivamente, la situación entre Líbano, entre Hezbollah particularmente, e Israel, no era tan intensa del año 2006, cuando efectivamente se habían enfrentado, e Israel fue presionado en su minuto para poder tener un alto al fuego y generar una distensión que en definitiva se ha mantenido con altos y bajos hasta el 7 de octubre del año pasado, cuando Hamas justamente ingresa a Israel en esa operación que le ha dado espacio y el apoyo de Estados Unidos a Israel para poder establecer estos ataques, llamémosle preventivos, dentro de lo que es la nomenclatura de las relaciones conflictivas entre los países. Israel ha hecho algo inédito que cambia un poco el curso de las guerras futuras o los enfrentamientos futuros al hacer volar los sistemas de comunicación personal, digamos, de Hezbollah. Sistemas que son comprados en Europa con tecnología de otros países y que en definitiva permitió que todo lo que han comprado el último año por lo menos, haya sido monitorizado y utilizado por Israel para explosarlos y generar las muertes que se señalan. Pero también Hezbollah, que es un ejército, es un ejército sin Estado, que posee mayor preparación y mayor cantidad de hombres y mayores armamentos o sistemas de armas. En consecuencia, Hezbollah no es comparable con Hamas, por ejemplo. Exacto. No, Hezbollah es un ejército en forma que no es parte del Líbano, pero que tiene el control del Líbano. Recordemos que Hezbollah también es un partido político, ¿vale? Y en consecuencia posee y se constituye en una amenaza y un riesgo para Israel, que es lo que ellos argumentan para poder hacer estos ataques preventivos. Ha sido bien sorprendente lo que ocurrió la semana pasada con este nuevo tipo de ataques o de atentados, derechamente, lo que ha ocurrido ahí en el Líbano. Para lo mejor la gente que no estuvo atento a la situación a nivel internacional, sobre todo ahí en Medio Oriente, lo que ocurrió fue que en los milicianos de Hezbollah utilizan varios aparatos móviles como los beepers, que son muy antiguos, ¿cierto? Que nosotros utilizamos, o también walkie-talkies. Bueno, se presume que Israel puso explosivos en estos aparatos antes de que llegaran al Líbano y en determinado momento los hizo explotar cuando las personas lo estaban utilizando. Por eso muchas personas la tenían adherido a su cuerpo, estaban haciendo algún tipo de llamada y finalmente todo esto comienza a detonarse de manera simultánea en todo el país. ¿Por qué crees tú que eligió este momento para realizar este tipo de ataque Israel si efectivamente lo hizo? Primero, yo creo que Netanyahu está aprovechando, yo diría, el momento de transición al nuevo gobierno estadounidense para poder colocar la posición de Israel, que es una posición bastante dura. Israel hoy día se declara, y no en guerra, al menos en una posición ofensiva, con 7 países dentro de Medio Oriente, que van desde la zona de Gaza, por ejemplo, que sé yo, Líbano, Siria, Cisjordania, Irak, con algunas milicias pro-iraníes que están en Irak, los Yemen, que ya se mencionaba al inicio del programa, mismo Irán. Es decir, Israel hoy día está enfrentando en forma simultánea, en virtud de su elemento de poder neutralizar, y si es que no eliminar,
tanto a Hamas como a Hezbollah, como enemigos, que son bastante potentes en muchos sentidos, pero aprovechando también lo que Irán ha hecho. Irán ha bajado su apoyo a Hezbollah. No está en una situación tan confrontacional ni tan participativa como había estado antes. Recordemos que Irán está inaugurando nueva presidencia, un presidente más reformista, ¿va? Pero donde también todos tienen temor de que esta escalada Claro. pueda llevar a una guerra que no tenga fin. Exacto, bueno, y tú ahí comparabas finalmente estos dos grupos, ¿no? El caso de Hamas en Palestina con Hezbollah en el Líbano, que son aliados, de hecho, desde que comenzó los bombardeos por parte de Israel en la Franja de Gaza, también en Cisjordania, Hezbollah también ha estado ayudando a Hamas lanzando bombardeos hacia territorio israelí para así poder contraatacar esta misma ofensiva. Sin embargo, ¿le conviene a Israel abrir otro frente importante de bombardeos? Porque seguramente muchas de sus tropas va a tener que utilizarla. De hecho, ya se ha anunciado por parte del ejército israelí de que ellos van a enviar mayor cantidad de soldados a la frontera norte por todos estos acontecimientos. Y hasta Estados Unidos ha anunciado recientemente el día de hoy de que va a enviar también tropas a Medio Oriente por lo que se está viviendo. ¿Le conviene a Israel abrir este nuevo frente de ofensiva? Le conviene en la medida que está tomando la iniciativa. Está aprovechando el hecho de que Irán no está activamente, recordemos que Irán hizo un ataque sobre Israel de manera bastante simbólica, si se quiere, y esos elementos en la práctica llevan a que hoy día Israel, tomando la iniciativa, puede controlar lo que es un triunfo o que el alto al fuego sea negociado directamente con los países que está atacando y particularmente con Hezbollah, cuya amenaza de Israel ha sido bastante clara en términos de tomar territorio y, digamos, derribar al gobierno de Hezbollah que está controlando Líbano. Ahora, justo esta misma semana comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha hecho una alerta, hay mucha preocupación, tanto desde la ONU, ha hablado ahí el vocero del secretario general, Antonio Guterres, diciendo que en verdad están muy preocupados por lo que está viviendo en estos momentos Medio Oriente, porque además con los ataques que hoy día ha realizado Israel, han muerto nuevamente una gran cantidad de civiles, serían por decenas, ha señalado el propio gobierno libanés. ¿Cómo es efectivamente para el derecho humanitario, para la crisis que ya está viviendo Medio Oriente en la Franja de Gaza, que se estén estos enfrentamientos hacia población civil? Bueno, ahí hay un tema que no solamente los líderes mundiales, sino que el propio presidente de Chile ha hecho ver en la Asamblea de Naciones Unidas y en las reuniones bilaterales que va a tener respecto al costo de vidas humanas y civiles particularmente que se están produciendo tanto hoy día en el Líbano como en Cisjordania y particularmente en Gaza. Acá hay un tema donde Israel se ha colocado fuera del derecho internacional y particularmente del derecho humanitario, argumentando una legítima defensa. Que más allá de que sea razonable desde el punto de vista de relaciones internacionales, el costo humanitario no va asociado justamente a esa legítima defensa. Y esto va a ser un problema que va a tener que resolverse en el futuro mediante largos juicios probablemente o definiciones políticas a nivel global en términos de cuáles son las implicancias y consecuencias de una acción de esta naturaleza, que si bien es cierto puede estar basada en un principio del derecho internacional como es la legítima defensa, los límites las coloca el derecho humanitario. Y eso hoy día no ha estado pasando, pero también, digamos, el otro problema es que es un Estado-nación, como, digamos, reconocido en Naciones Unidas, que está interactuando en términos bélicos con un grupo que se llama Hezbollah, que está altamente organizado, o con un grupo terrorista como es Hamas. Y es ahí donde vienen las diferencias y todo lo que va a tener que discutirse respecto a la responsabilidad que le corresponde a Israel por estos ataques y la pérdida de vidas civiles. Tú hacías ahí alusión delante, Guillermo, de que Israel en este momento está en conflicto con varios estados o grupos en el contexto de esta situación en Medio Oriente. Obviamente lo más importante ha sido con Hamas ahí en los territorios palestinos, en el caso de Hezbollah ahora con el Líbano, pero también hay varias naciones que han tenido una cierta escaramuza, enfrentamiento y también intercambio de misiles, ¿no? Como ha sido con Siria, como ha sido con Irak. ¿Ves posible de que se desate una guerra a mayor escala en Medio Oriente, sumándole a los hutíes en Yemen, sumándole a Irán, que hoy día ha sido un observador, ha ayudado a algunos de estos mismos grupos, pero no ha tenido todavía un poderío a lo mejor que podríamos estar dentro de este mismo enfrentamiento? ¿Ves una guerra a mayor escala en la región?
La posibilidad de una guerra a mayor escala o que haya un escalamiento de los enfrentamientos bélicos de Israel con estos 7 grupos o países es bastante, ha aumentado en términos de probabilidad. Cada vez es más preocupante. Por esa razón, Estados Unidos, que ya tiene desplegados 40.000 hombres en Medio Oriente, está enviando muchos más. Lo propio está haciendo China, reforzando la base que tiene, qué sé yo, en Medio Oriente, y lo propio también Rusia. Hay preocupación de las potencias porque este conflicto no escale. Sin embargo, las líneas rojas cada vez se corren más y cada vez estamos llegando a un momento de no retorno de esas líneas rojas. Hoy día, Israel tomando la iniciativa contra Hezbollah, y si suma a eso a los hutíes en Yemen, y si suma a eso a las milicias pro-iraníes que están en Irak, y si a su vez también Irán no hace nada, no dice nada, es evidente que Israel va a seguir avanzando hasta que logre su objetivo, que es neutralizar y eliminar a aquellos grupos que ponen en cuestionamiento la existencia del Estado de Israel y que son responsables, en el caso de Hamas, de los ataques del 7 de octubre de hace 2 años. Sabemos que un actor sumamente relevante en la región es Estados Unidos, que siempre ha sido negociador cuando hay este tipo de conflictos, que es el máximo aliado de Israel. Durante la presidencia de Joe Biden, en el último tiempo, han intentado de persuadir, ¿no?, a Benjamín Netanyahu de que pare este tipo de enfrentamiento, de que se siente en la mesa de negociación, pero finalmente ha habido oídos sordos, creo yo, por parte del gobierno israelí. ¿Crees tú que Netanyahu está esperando, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos para definir cómo va a ser el futuro de este conflicto, o qué otro incentivo podría haber para que se detenga, por lo menos desde el lado israelí, esta tensión? Yo creo que Netanyahu tiene pocos incentivos para detener la guerra. Primero porque está siendo cuestionado al interior de Israel. Las protestas en Israel se siguen manteniendo contra el gobierno de Netanyahu. Netanyahu sigue manteniendo un férreo control del poder dentro de Israel, y en la medida en que va avanzando, convocando a la reserva militar para que se vaya sumando y aumentar el tamaño del ejército, sin lugar a dudas, Netanyahu tiene interés en que mantenerse en el poder implica mantener el grado de tensión. Ahí hay una relación que es inevitable analizarla. La otra es que efectivamente, digamos, Netanyahu está aprovechando este momento de transición que va desde ahora, si se quiere, hasta el 20 de enero del próximo año, cuando asuma un nuevo gobierno en Estados Unidos, para poder seguir avanzando, dado que ya tiene comprometido el apoyo de Estados Unidos, y y eso equivale tanto a Donald Trump como a Kamala Harris, y eso le da un cierto piso donde Estados Unidos ve muy difícil poder retroceder. Lo que falta acá, y es evidente, es un músculo diplomático lo suficientemente sólido que permita colocar un alto al fuego. El tema está en que Israel no va a querer un alto al fuego si es que él no se siente ganador respecto a los objetivos que tiene, porque de eso también depende la supervivencia del propio Netanyahu en Israel. Claro, hay países que han intentado mediar, el caso de Egipto, de Qatar, pero hasta ahora ha sido bastante infructuoso, más aún con estos acontecimientos que estamos viendo. Va a ser un tema sumamente relevante y que vamos a ver finalmente cómo lo abordan los líderes a nivel internacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Guillermo Holzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mega Noticias Mundo. No, gracias a ti, Pablo. Que tenga buena semana. Chao, chao.